Una empresa puede facturar, no sé, 1 millón de euros este año, presumir de unos márgenes que sobre el papel parecen envidiables, y aún así, quebrar estrepitosamente el mes que viene. O sea, quebrar por pura asfixia financiera, tal cual. Exacto. Es que las finanzas empresariales suelen presentarse al mundo como unas matemáticas exactas, ya sabes, frías, infalibles. Sí, sí, como si fueran una ciencia perfecta. Eso es. Pero la realidad es que a menudo son una ilusión óptica peligrosísima. Es una paradoja brutal, la verdad. Porque, a ver, al cerebro humano le fascina la certeza, ¿no? Ya, totalmente. O sea, si alguien sufre una caída y va al hospital, pues la radiografía mostrará una línea blanca y definida. ¿Roto o no roto? Claro, un diagnóstico súper binario. Te reconforta saberlo. Exacto, es reconfortante. Sin embargo, en el ámbito corporativo, la inmensa mayoría de los negocios operan a ciegas. Completamente a ciegas. Madre mía. Se desangran económicamente sin saberlo, porque quienes los dirigen están mirando un monitor de constantes vitales que, bueno, que no saben interpretar adecuadamente. Vale, vamos a desglosar esto porque tiene tela. Para este análisis a fondo que hacemos hoy, hemos reunido una pila de fuentes verdaderamente excepcionales. Sí, y además muy prácticas, ¿eh? Justo, no estamos hablando de los típicos y densos tratados académicos aburridos, sino de guías de combate de la vida real. Ajá. Tenemos desde manuales prácticos de contabilidad para emprendedores, como el que ha publicado CEPAM, hasta documentación técnica y estratégica. Sí, material de plataformas líderes, o sea, cosas de Advisor, Platzi, Chispax, Shepelin y la Fundación WISE. Una locura de información. Es una colección de recursos extraordinariamente completa. Estoy convencida de que cubre todo el espectro, vamos. Totalmente. Tienes desde el panorama macroeconómico, ese que exige un inversor internacional, hasta el nivel más granular y operativo. O sea, hasta cómo clasificar correctamente una simple factura de la papelería, ¿no? Exactamente. El detalle mínimo. Y la verdad es que nuestro objetivo, al explorar esto, nuestra misión de hoy, es encontrar los patrones detrás de los números. Eso es. La misión de nuestra inmersión profunda de hoy es precisamente decodificar esos temidos estados financieros. Convertirlos en algo útil. Justo, convertirlos en herramientas estratégicas de uso diario. El objetivo es que cualquier persona con interés en el tejido empresarial pueda entender el mecanismo oculto del dinero. Y sin necesidad de haber pisado jamás una facultad de economía, que eso asusta mucho. Claro, 0 títulos requeridos hoy. Es que para diagnosticar la salud real de un proyecto hay que conocer su historial médico completo. Ujú. Y eso nos lleva, pues, inexorablemente a los 3 pilares financieros que vertebran absolutamente todas nuestras fuentes. A ver, cuenta. Pues que no se puede entender el capitalismo moderno sin dominar esta estructura tricéfala, digamos. La famosa trilogía financiera. A ver, yo estoy seguro de que cualquiera que haya visto un balance general, el de situación, conoce los conceptos básicos. Sí, lo típico, ¿no? Claro, sabemos que los activos son lo que la empresa posee y los pasivos son lo que la empresa debe. Fin de la historia. Bueno, no tan rápido. Ya sé. Lo verdaderamente revelador de estas guías es cómo advierten sobre la interacción profunda entre los 3 documentos principales. Exacto, no funcionan aislados. Hacen mucho énfasis en la famosa ecuación contable dorada, esa de que activos es igual a pasivos más patrimonio neto. Exactamente. Y ojo, no es solo una fórmula de un libro. No, ¿Qué va? Es una ley física del universo empresarial. O sea, todo recurso que posee una compañía, cada ordenador, cada nave industrial o cada euro en la caja fuerte, que todo eso serían los activos. eso es, los activos. Pues todo eso tiene que haber salido de algún sitio. Claro, y el dinero no crece en los árboles. Exacto. O bien se ha financiado con dinero de terceros, lo que llamamos pasivos, o bien se ha financiado con el capital de quienes fundaron la empresa. Que eso es el patrimonio neto, ¿verdad? Justo, el patrimonio neto. Y la clave aquí es que la balanza jamás, bajo ningún concepto, puede desequilibrarse. Vale, clarísimo. Y luego tenemos el segundo pilar, que es el estado de resultados. O cuenta de pérdidas y ganancias, sí. Eso. Y, a ver, a diferencia del inamovible balance, este documento es pura acción. Es dinámico total. Te muestra los ingresos, los gastos, y determina si al final de un trimestre, por ejemplo, hubo un beneficio real o una pérdida catastrófica. Muestra la pura realidad del periodo. Y finalmente, el tercer pilar es el flujo de caja.
Que aquí, por lo que he leído, no importan las piruetas contables como la depreciación y esas cosas. Nada, cero piruetas. El flujo de caja es el dinero contante y sonante que entra y sale de la cuenta bancaria, literalmente. Literal. Y si conectamos esto con el panorama general, empezamos a entender la psicología de quienes se dedican a la inversión. O a los analistas de riesgos en los bancos, claro. Eso es. Estas tres herramientas no son islas independientes. Según detalla maravillosamente la documentación de Chipax, Ajá, buenísima esa fuente. sí, pues explican que el beneficio neto que escupe el estado de resultados al final del año tiene que sumarse matemáticamente al patrimonio neto del balance general. O sea que son engranajes del mismo motor. Tal cual. Si uno falla, el motor se para. Pues me encanta visualizar todo esto con una analogía visual, a ver qué te parece. Dispara. El balance general es como una fotografía Polaroid. Te muestra qué ropa lleva la empresa y qué tiene en los bolsillos en un milisegundo exacto en el tiempo. Clic. Me gusta. Muy estático. Exacto. Luego, el estado de resultados es una película documental de todo el año, ¿no? Te narra la historia dramática de cómo la empresa llegó a tener o perder ese dinero. Es la acción, el desarrollo de la trama. ¿Y el flujo de caja? Bueno, a ver, el flujo de caja es simplemente el oxígeno. El oxígeno, sí señor. Es el aire que respira la entidad minuto a minuto para no colapsar en el suelo redondo. Es una imagen mental perfecta. Y siguiendo con esa lógica tuya, cuando un fondo de inversión evalúa un proyecto, primero mira la película. O sea, el estado de resultados. Claro, miran la película para ver si la idea central del negocio tiene sentido comercial y si genera beneficio. Lógico, quieren saber si la historia acaba bien. Pero luego, y ojo a esto porque es crucial, bajan a las trincheras a mirar el flujo de caja. A comprobar el oxígeno. Exacto, a ver si el paciente respira. Revisan si la gestión de la liquidez diaria es sostenible. Pero un momento, a ver. Aquí hay algo que desafía la lógica común, o por lo menos mi lógica. Dime. Si una empresa tiene unos beneficios netos gigantescos en su estado de resultados, o sea, la película termina con un final feliz y todos celebran con champán, Ajá. ¿cómo es posible que esa misma empresa tenga un flujo de caja negativo? Suena a que hay un error de cálculo muy gordo en alguna parte. Pues parece mentira, pero es una contradicción aparente que destruye miles de empresas cada año. ¿En serio? Sí. Representa el escenario clásico de morir de éxito. ¡Ostras! Imaginemos un negocio que firma contratos millonarios y vende muchísimo. Sus ingresos sobre el papel son estratosféricos. Superan ampliamente a sus gastos, supongo. Claro, el estado de resultados brilla, es precioso, pero resulta que esos clientes corporativos enormes van a pagar a 90 o a 120 días. Claro, la famosa letra pequeña de los pagos. Y mientras tanto, la empresa tiene que pagar las nóminas de su personal y a sus proveedores de materiales, pues este mismo viernes. Claro. O sea, el beneficio existe en una hoja de papel, pero no en el mundo real en la cuenta del banco. Exactamente, no hay liquidez. Es exactamente lo que decíamos antes. Es como morirse de asfixia o de hambre mientras tienes un billete de lotería premiado con 1.000.000 de euros en el bolsillo. Tal cual. Pero claro, el banco no te deja cobrar ese billete hasta dentro de 4 meses. De nada te sirve. Absolutamente. Y por eso comprender cómo se desintegra el dinero a lo largo del camino es vital para la supervivencia. Vale. Pues aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. La plataforma Platzi ofrece un desglose en 10 pasos, usando una compañía ficticia. Ah, sí, el ejemplo de la empresa ABC. Ese mismo, la empresa ABCSA. Y a ver, en lugar de leerlo como una lista aburrida de matemáticas, creo que hay que verlo como una cascada de evaporación de dinero. Es un drama. Es casi doloroso de leer. Te lo juro. Empiezan el año con $1.000.000 en ventas. Suena a que se van a comprar yates todos, ¿verdad? Claro. Suena a fiesta grande. Pero inmediatamente la realidad ataca sin piedad. Así es. Ahí comienza el desgaste. El paso inmediato es restar el coste directo de ventas, o sea, lo que costó físicamente fabricar ese producto. La materia prima y eso. Sí. Y de golpe y porrazo, $400.000 desaparecen. Madre mía. Casi la mitad. Así es. Nos quedamos con un beneficio bruto de 600.000, que oye, sigue pareciendo una cifra muy robusta. Muy buena cifra. Pero, claro, la película de terror continúa. Hay que mantener las luces encendidas. Los gastos operativos. Exacto. Entran los gastos operativos.
Que si los alquileres de oficinas, los sueldos administrativos, las campañas de marketing, Y todo va sumando. ¡pum! Otros $150.000 que se esfuman en el aire. El beneficio operativo ya va por 450.000. Y la cosa sigue bajando. Y a veces olvidamos los peajes ocultos, ¿eh? Esos gastos financieros por intereses de préstamos antiguos que nadie mira. Y finalmente aparece el socio silencioso que nunca, nunca pierde. El Estado. El Estado, claro, aplicando una carga impositiva teórica del 30%, que bueno, es bastante común en muchos territorios, pues otros $118.500 se destinan a impuestos Directos a Hacienda. directos. Así que la cascada termina en el último paso revelando el verdadero beneficio neto. ¿Lo tienes ahí? Sí, sí. $276.500. O sea, empezar celebrando 1 millón en ventas con confeti y todo y terminar abrazando $276.000. Es un margen del 27,65%. Es un baño de humildad absoluto. Ver cómo el hielo se te derrite en las manos lleva directamente a un concepto de la Fundación WISE. Uf, me encanta ese concepto. Sí, porque parece el único salvavidas emocional en medio de esta sangría, ¿eh? Hablo del punto de equilibrio. Es que es clave. Es probablemente la métrica psicológica más poderosa para cualquier equipo directivo. Explícanos eso de métrica psicológica, que suena muy bien. Pues que el punto de equilibrio dicta el momento matemáticamente exacto en el que los ingresos, por fin, cubren todos los gastos fijos y variables. Ah, vale. El instante en el que la empresa deja de hundirse y saca la cabeza del agua para respirar. Exacto. Y la fórmula que aporta la Fundación WISE en sus guías es brillante por su elegancia y sencillez. Tienen un par de ejemplos fantásticos en la fuente. Utilizan su moneda local, los soles peruanos, pero vamos, la lógica aplica a euros, a dólares o a cualquier divisa. Sí, la matemática es universal. Imaginemos una fábrica de mochilas. Tiene unos costes fijos mensuales ineludibles de 100 unidades monetarias. El alquiler, la luz, lo que sea. Vale, 100 de fijos. Cada mochila se vende al público por 20. Pero fabricarla cuesta 10 en telas, cremalleras y mano de obra. O sea, que cada vez que se vende una mochila te deja un margen limpio de 10. Justo. Pues si dividimos los 100 de gastos fijos entre esos 10 de margen, el número mágico es 10. 10 mochilas. ¿Qué significa eso? Pues que al vender la 10ª mochila en un mes determinado, la empresa ha pagado absolutamente todas sus obligaciones. Todas. Sí, ni un céntimo de ganancia. Pero, oye, ni un céntimo de pérdida tampoco. Has empatado. Y lo más hermoso de esta fórmula es lo que ocurre a partir de ahí. Claro, a partir de la mochila número 11. A partir de la 11, todo ese margen unitario es beneficio puro. Va directo, pero directísimo, a las arcas de la empresa. Es maravilloso. Y nos dan otro ejemplo, esta vez con muebles, que lo deja aún más claro. A ver, Imaginemos que hay 8.000 de costes fijos. Una mesa se vende por 200, pero su madera y el barniz cuestan 120. vale, o sea que el margen de contribución es 80. Exacto. Pues al hacer la división de los 8.000 fijos entre los 80 de margen, el punto de equilibrio aparece mágicamente en 100 mesas. 100 mesas clavadas. 100 mesas al mes. Y a partir de la mesa 101 hay rentabilidad real. O sea, empiezas a ganar dinero de verdad. Es que la simplicidad del cálculo es pasmosa. No sé cómo no lo enseñan en el colegio. Deberían, la verdad. Pero, más allá de las matemáticas, ¿cómo altera conocer este simple número la vida diaria de quien lidera el proyecto? O sea, la psicología del jefe. Uf, la cambia por completo. Elimina de un plumazo la ansiedad esa de vender por vender y la reemplaza por un control estratégico absoluto. Claro, ya no vas a ciegas. Exacto. Cuando se desconoce el punto de equilibrio, el equipo comercial corre en todas direcciones, preso del pánico, Vendiendo a lo loco. con estrés crónico. Sí, pero cuando se conoce, todo se alinea. Si sabemos que la supervivencia pura y dura requiere vender 100 mesas y llegamos a esa cifra el día 20 del mes, Ah, amigo. el equipo sabe que los últimos 10 días del mes son puramente para generar riqueza y expansión. Transforma la incertidumbre en un plan de acción medible. Es que da una paz mental tremenda. Ahora bien, vale, una vez que logramos vender esa mesa número 101 y empezamos a generar riqueza real, Que es el sueño de todos. ese capital va y alimenta nuestro balance general, el que comentamos al principio. Sí, va engordando el patrimonio. Pero leer ese documento está lleno de trampas mortales. Uf, telita con esto. Errores en las fuentes que son, o sea, como pisar minas terrestres en un campo que parecía súper seguro.
Es que Castañeda advierte sobre fallos estructurales que invalidan cualquier análisis. O sea, lo destrozan. ¿Cuáles son los más graves? Uno de los más frecuentes y peligrosos es presentar balances generales que no cumplen la ecuación básica que mencionamos al principio. ¿Lo de activo igual a pasivo más patrimonio? Esa misma. Si el total de activos no cuadra exactamente con la suma de pasivos y patrimonio, ese documento es papel mojado. Está viciado desde su origen contable. No sirve. A la papelera directamente. También menciona un error garrafal que me hizo mucha gracia al leerlo, que es el de poner signos negativos donde no tocan en el Excel. Pasa muchísimo, ¿eh? Parece ser que en un balance sano, normal y corriente, las únicas partidas que deberían llevar un signo negativo son cosas muy específicas, Sí, excepciones muy marcadas. como por ejemplo la depreciación acumulada de una maquinaria vieja, Claro, porque va perdiendo valor. o el patrimonio neto, pero, ojo, solo en el caso trágico de que la empresa esté prácticamente en la ruina por pérdidas históricas acumuladas. Exacto. Pero, a ver, el error más sofisticado que destaca Castañeda y donde caen muchos profesionales que se creen expertos Cuéntame. es confundir el valor en libros con el valor de mercado. Esto es un abismo conceptual inmenso en las finanzas. Totalmente. Para visualizar bien esta diferencia entre el valor en libros y el valor de mercado, pensé en algo muy cotidiano. Pensemos en comprar un coche de segunda mano. Vale, un buen ejemplo. Y el manual del fabricante y el cuenta kilómetros te indican una cifra histórica, ¿no? Un precio teórico basado en tablas oficiales de tasación. Ese es el valor en libros. Es un valor puramente burocrático. Exacto. Pero luego coges, llevas el vehículo al taller y el personal mecánico lo eleva, lo revisa a fondo y ve que el motor está perdiendo aceite y que el chasis está fatal, oxidado. Y ahí la cosa cambia. Claro. El precio que dictamina el taller tras ver la cruda realidad física, amigo, ese es el valor de mercado. Es una analogía perfecta. Y si la llevamos al mundo corporativo, las implicaciones son, de verdad, formidables. Es que te puedes arruinar. Te arruinas, porque el balance puede decir orgullosamente que hay cuentas por cobrar a clientes por valor de 200.000 euros. ¿Suena genial tener 200.000 ahí esperando? Claro, pero si una auditoría externa revela que la mitad de esos clientes, o sea, 100.000 euros, entraron en bancarrota el mes pasado, ¡Ostras! pues el valor real de mercado de esa cuenta es 100.000, no 200.000. Lógico. El dinero que nunca vas a cobrar no vale nada. Quien analice la empresa basándose ciegamente en el valor en libros, pues estará tomando decisiones estratégicas basadas en una pura fantasía. Una fantasía de 100.000 euros que jamás van a materializarse. ¡Qué peligro! Exacto. Y precisamente para no caer en esas fantasías absurdas, las fuentes de Adviser y Cepelin introducen los famosísimos ratios financieros. Si el negocio es el coche de segunda mano, los ratios son los diales del panel de control que nos dicen si el motor va a explotar o no. Tal cual. Por ejemplo, hablan del fondo de maniobra, Ajá. que es sencillamente enfrentar lo que se puede convertir en efectivo rápido contra las deudas urgentes que hay que pagar inminentemente. Tengo dinero hoy para pagar lo de hoy. Básico. Eso es. Y luego profundizan en el ROA, la rentabilidad sobre activos. ROA, vale. Es un ratio fascinante porque mide la verdadera eficiencia de la máquina empresarial. Ponme un ejemplo de esto, a ver. Pues mira, si una empresa genera 1 millón de euros de beneficio anual usando una fábrica y recursos que en total valen 10 millones, su eficiencia es altísima. Rentable, vale. Pero si otra empresa genera ese mismo millón de beneficio, pero resulta que para lograrlo necesita unos activos gigantescos valorados en 100 millones. Ostras, eso ya es otra cosa. Pues su ROA es paupérrimo. Demuestra que es un gigante torpe y muy pesado en comparación con el primero, a pesar de que el beneficio bruto sea idéntico en euros. Tiene muchísimo sentido. La agilidad importa. Pero, oye, hay otro indicador, el ratio de solvencia, donde, a ver, necesito hacer de abogado del diablo un momento. A ver, sorpréndeme. Las fuentes explican que se calcula dividiendo el activo total entre el pasivo total, o sea, todo lo que se tiene dividido entre todo lo que se debe. Ajá, así es. Y marcan como ideal un resultado de 1,5, que significa tener, digamos, 1,5 € de respaldo en tu poder por cada euro de deuda. Exacto. El 1,5 es el estándar de oro. Vale, pero si aplicamos la lógica de las finanzas personales, donde no tener deudas y nadar en ahorros es el paraíso terrenal, Ya sé por dónde vas.
¿Qué pasa si una empresa hace el cálculo y le sale un ratio de 4 o 5? O sea, ¿no debería estar descorchando champán por tener tantísimo dinero y tan pocas deudas? Pues mira, el fascinante aquí es cómo las reglas de la economía personal chocan frontalmente, pero de lleno, con las de la economía corporativa. Cuéntame más porque no lo pillo. Un ratio de solvencia de 4 o 5 no es motivo de celebración en una junta de accionistas, ¿eh? Suele ser motivo de despido fulminante. ¿En serio? ¿Por tener demasiado respaldo financiero te despiden? Totalmente. Porque demuestra una ineficiencia crónica. Madre mía. A ver, tener un ratio de solvencia de 5 no significa tener un equipo blindado y seguro. Es más bien como tener toneladas de combustible carísimo almacenado en un almacén con goteras. O sea, un desperdicio absoluto. Un desperdicio. Ese exceso de activos, que normalmente es dinero inmovilizado en cuentas bancarias de bajo rendimiento o montañas de inventario acumulando polvo, pues no está impulsando el motor del negocio. Está ahí muerto de risa. Claro, no está generando nuevo valor. Y lo que es peor, ojo a esto, la inflación está evaporando su poder adquisitivo día tras día. En el mundo empresarial el capital estancado es capital destruido. ¡Wow! Eso cambia toda la perspectiva. Claro, hay que mover el dinero. Siempre. Pero claro, de nada sirve debatir sobre si un ratio de solvencia de 1,5 es mejor que uno de 5 o calcular un ROA impecable si resulta que los datos que introducimos en la calculadora son básicamente basura. Ah, ahí quería yo llegar. El origen de los datos. Claro. Esto nos lleva a una conexión crítica que abordan todas las guías, desde la primera a la última, el papeleo de las trincheras. Las malditas facturas. Las facturas, los impuestos y los temidos requisitos legales. Todo lo aburrido. Exacto. El Manual de Contabilidad Práctica de CEPAM incide muchísimo, pero muchísimo en la base de la pirámide, los documentos fuente. Ajá. Toda la superestructura de ratios de la que acabamos de hablar colapsa. Literalmente se cae si la contabilidad diaria registra una simple nota de venta interna como si fuera una factura oficial validada. Claro, estás mezclando peras con manzanas. Y Hacienda no perdona eso. El manual de CEPAM, de hecho, profundiza en el funcionamiento del IVA, el impuesto al valor añadido. Sí. Utilizan ejemplos del contexto latinoamericano donde se redactó la guía, pero la lógica de fondo es universal, en España o en la Conchinchina. Exacto, el concepto de añadir valor. Hablan de tarifas del 0% frente a tarifas del 12%. Y lo interesante es entender el porqué de esta diferencia. A ver, explícalo porque mucha gente se lía con esto. Los productos en estado natural, los que no han sido transformados, como la leche fresca recién ordeñada o unas manzanas cultivadas, a menudo graban el 0%. ¿Tiene sentido? ¿Productos básicos? Pero un bolígrafo, que en el manual llaman esferográfico, con esa palabra tan peculiar, o una silla de madera, esos tributan al 12%. O al 21% en España. Y hay una razón macroeconómica muy profunda para esa diferencia. El impuesto se llama valor añadido por algo, ¿eh? No es un nombre al azar. Cuéntame. La madera de un árbol tiene un valor intrínseco natural, vale. Pero cuando intervienen el esfuerzo humano, la maquinaria pesada, el diseño industrial y la red de distribución... Para convertir esa madera en una silla ergonómica. Justo, ahí se ha añadido valor a la economía. Y es precisamente esa transformación, ese ingenio humano convertido en producto comercial, lo que el Estado grava con el porcentaje superior. ¡Ostras! Entender esa diferencia conceptual es clave. Es vital para clasificar bien las cosas. Y, por supuesto, los gobiernos saben que este nivel de detalle contable puede asfixiar a los pequeños negocios, que no tienen departamentos legales gigantes. Claro, no puedes pedirle lo mismo a una tienda de barrio que a Inditex. Por eso, las fuentes mencionan alternativas para sobrevivir a la burocracia. En Ecuador, por ejemplo, detallan el régimen RISE, Ah, sí. que está diseñado específicamente para eximir de las declaraciones de IVA más complejas a microempresas con menos de 10 empleados y volúmenes bajos de facturación. Una tabla de salvación para el pequeño comerciante. Y buscando un paralelismo en España, tenemos figuras como el balance de situación abreviado, que es muy parecido en espíritu. Cierto, el formato abreviado en España permite a las pymes esquivar la burocracia infernal de las grandes corporaciones. Siempre que no superen ciertos umbrales, claro. Eso es, como tener más de 50 trabajadores o cifras de negocio multimillonarias. El espíritu de estas leyes es básicamente no ahogar el emprendimiento naciente con exigencias contables diseñadas para multinacionales. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Pues significa mucho. Porque para cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo, enfrentarse a conceptos burocráticos como el IVA, los regímenes simplificados o las normativas de facturación, pues suena un mal necesario. Sí,
¿Suena castigo divino? Suena a un papeleo gris y aburrido que se delega a una gestoría y que no tiene ninguna relación con la gran estrategia visionaria del CEO del negocio. Ya, es lo que piensa casi todo el mundo. Porque es un error fatal pensar así. Porque ese papeleo gris, por muy aburrido que sea, es el ADN exacto del que se alimentan los modelos predictivos. O sea, es la materia prima. Es la base de datos de la estrategia. Si un equipo administrativo, operando manualmente en hojas de cálculo, se equivoca de forma sistemática aplicando un IVA del 0% a productos que requerían el 12%, O el 21. o clasifica por error préstamos urgentes a corto plazo como si fueran deudas relajadas a 10 años vista, pues el desastre es inminente. Claro, están introduciendo veneno en el sistema sin saberlo. Y luego el jefe se bebe ese veneno. Exactamente. De hecho, plataformas financieras como Excepelin advierten con muchísima insistencia que la gestión manual pura es una bomba de relojería por el factor del error humano. Un 0 de más, un 0 de menos y te vas al hoyo. Si la base de datos es errónea, pues cuando la dirección calcule su ratio de liquidez o su fondo de maniobra para decidir si abren una nueva sucursal, el panel de control les estará mintiendo a la cara. Podrían creer que tienen oxígeno de sobra para crecer. Claro, y en realidad estar a 2 semanas de la insolvencia total. Por eso, la automatización del papeleo no es un lujo moderno o una comodidad para trabajar menos. ¿Qué es entonces? Es un sistema de soporte vital para evitar la quiebra silenciosa. Así de simple. Es absolutamente fascinante cómo todo está interconectado, desde lo más pequeño a lo más grande. ¿Todo afecta a todo? Un simple error al teclear un impuesto en una factura de 20 euros el martes puede ser la causa directa de que un banco te deniegue una línea de crédito vital de $500,000 6 meses después. ¿Pasa todos los días? Hemos trazado una ruta inmensa hoy, ¿eh? Comenzamos desmitificando la trilogía financiera, entendiendo que el balance, el estado de resultados y el flujo de caja son engranajes de una misma máquina de oxígeno y rentabilidad. Y continuamos analizando esa dolorosa cascada de la evaporación del dinero en la cuenta de resultados hasta encontrar ese punto de control estratégico que es el punto de equilibrio. El número exacto donde la supervivencia se transforma en expansión y beneficios. La mesa 101. Justo, la mesa 101. Luego ajustamos la lente con los ratios financieros, descubriendo por qué amasar demasiada liquidez o dejarse engañar por el valor histórico de un balance, en lo del coche de segunda mano, puede ser un error garrafal. Un error de eficiencia del capital tremendo. Y finalmente, aterrizamos en la pura realidad, la necesidad ineludible de dominar y automatizar la contabilidad diaria para que los datos no nos mientan. Es que toda esta información, como decíamos, no es teoría abstracta, no es un libro de texto. Es la infraestructura técnica necesaria para no pilotar un proyecto empresarial completamente a ciegas en medio de una tormenta. Y vaya si hay tormentas. Total. Proveen la claridad mental necesaria para operar basándose en la realidad del mercado y no en esperanzas infundadas o en pura fe. Tal cual. Pero, a ver, antes de terminar esta inmersión profunda, es imperativo dejar flotando una idea en el aire que rompe un poco los esquemas de todo lo que hemos dicho. Uy, a ver, cuéntame. Si aceptamos, de forma rigurosa y técnica, que todos los estados financieros y los ratios que hemos discutido hoy son, por su propia arquitectura técnica, registros fotográficos de cosas que ya han ocurrido, o sea, cosas del pasado. Ajá, son datos históricos, ¿sí? Esto plantea una pregunta importante. Dispara. Por muy precisos que sean esos cálculos automatizados, ¿hasta qué punto quienes dirigen la economía mundial están conduciendo el inmenso vehículo de sus negocios hacia el futuro, mirando única y exclusivamente por el espejo retrovisor? Ostras, es una buena pregunta, ¿eh? Muy digna de reflexión. Porque, volviendo a la metáfora inicial que tú ponías, una radiografía perfecta te explica con detalle milimétrico cómo y por qué te rompiste el hueso ayer. Sí. Pero no contiene ni una sola pista matemática ni media que indique si te vas a tropezar exactamente con la misma piedra mañana por la mañana al salir de casa. El verdad. Miramos demasiado atrás y poco adelante, así que dejamos esto para la audiencia. ¿Qué otras métricas de comportamiento humano o de innovación, que son imposibles de capturar en un balance clásico, hacen falta para predecir verdaderamente el éxito del futuro? Pensemos en ello.